Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Ya sea que desean organizar una reunión íntima o un evento más grande para darle la bienvenida a sus invitados más cercanos, hoy hablaremos de las preguntas sobre etiqueta más recurrentes, los puntos principales de su organización y algunos consejos para planificar una fiesta de bienvenida de boda increíble. ¡Bienvenidas! Si te preguntas qué es este evento, te lo explico rápidamente. En términos generales, es una fiesta que suele ocurrir un día antes de su gran día para dar la bienvenida a los invitados más cercanos a la pareja a las festividades de la boda y así ir poniendo a todos en mood festivo para un día nupcial perfecto. Hemos hablado en otros videos de los diferentes eventos que pueden incluirse en las bodas de todo un fin de semana y este es uno de ellos. Para muchas parejas las fiestas de bienvenida se han convertido en eventos completos con su propio lugar, decoración y menú especializado, pero siéntanse libres de mantenerla tan formal o informal como deseen. Hoy te digo cómo organizarla. Hablemos de la etiqueta. Las fiestas de bienvenida pueden ser parte del fin de semana de boda, pero tienen su propio conjunto de reglas de etiqueta. Te traigo respuestas a las preguntas más frecuentes que tienen las parejas sobre este evento de manera sencilla. Veamos. ¿Quién lo organiza? Si bien tradicionalmente los padres del novio planifican y organizan este evento, los tiempos han cambiado y hoy pueden organizarla la pareja o cualquiera de sus familiares o amigos. Si sus padres pagarán la boda, entonces ustedes podrán pagar la fiesta de bienvenida. O si desean tomar el control de la planificación, organizarla ustedes es la elección ideal. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Tengan un presupuesto. Como he comentado en otras ocasiones, es importante conocer la cantidad de dinero con que se cuenta antes de organizarla para poder partir de ahí. Una regla general es tener una conversación abierta y honesta sobre sus ideas, planes y presupuesto para garantizar una fiesta de bienvenida con conciencia y sin estrés. Elijan un tema. Una forma divertida de comenzar el fin de semana de la boda es incorporar un tema en su fiesta de bienvenida. Pueden elegir en torno a su origen cultural, resaltar el lugar donde se realizará la boda o el propio tema de la boda. Puede ir desde una fiesta en jardín, un cóctel o una cena formal. ¿Quién está invitado? En términos generales, se invita a los miembros de su cortejo, amigos cercanos y familiares directos, especialmente a los invitados de fuera de la ciudad que han viajado para acompañarlos. Por supuesto, queda abierto para que inviten a tantas personas como deseen. Invitaciones. La etiqueta para las invitaciones de la fiesta de bienvenida no es tan estricta como para la boda. Si bien todas las personas de su lista deben recibir algún tipo de invitación, no tiene por qué ser impresa. Para una fiesta informal, una invitación online o una llamada telefónica es perfectamente aceptable. Por lo general, las más formales tienen una invitación impresa incluida en el paquete de la invitación de la boda. Como ocurre con la boda, se debe informar a los invitados entre 4 y 6 semanas antes de la fecha para ayudarlos a planificar. Informen a sus invitados de manera oportuna y considerada. ¿Cuándo se organiza? Por ejemplo, para una boda de sábado, la fiesta de bienvenida se realiza el viernes. Si tendrán un ensayo de la ceremonia, se hará inmediatamente después de este. Si habrá más tiempo entre la llegada de los invitados y la boda, puede hacerse la fiesta hasta 2 días antes. ¿Dónde se lleva a cabo? Tienen muchas opciones. Pueden elegir un restaurante, un lugar que tenga valor sentimental, una casa familiar o el hotel donde se hará la boda si es el caso. Traten de celebrarla máximo a unos 30 kilómetros del hotel donde se hospedan sus invitados o cerca del lugar donde se llevará a cabo la boda. Algunos invitados viajarán para acompañarlos y no deben hacerlos moverse más de 40 minutos hasta la fiesta de bienvenida. ¿Qué tan formal debe ser? La fiesta de bienvenida puede ser tan formal o informal como quieran, dependiendo de su gusto y presupuesto. Muchas parejas mantienen la fiesta de bienvenida en sintonía con la boda para que esta celebración sea una extensión de la misma y combinen perfectamente. Otras eligen algo más relajado y sencillo. ¿Cuánto debe durar? Por lo general, la fiesta de bienvenida es un cóctel o cena corta que terminará a más tardar a las 10 de la noche. Después de todo, el evento principal aún está por llegar.
Si tienen más tiempo, como mencioné, y pueden hacerla 2 noches antes de la boda, podrán extenderse más, pues todos tendrán tiempo para recuperarse antes del gran día. El menú. Ya sea que planeen organizar la fiesta de bienvenida en un salón de banquetes donde posiblemente deban contratar un servicio de catering o su restaurante favorito, asegúrense de elegir y programar su menú. Pueden servir los platillos típicos de la ciudad como una forma de presentar la cocina local a sus invitados, tener solo un cóctel o una cena formal. Los discursos. Si bien es costumbre que el anfitrión dé la bienvenida a los invitados al comienzo de la fiesta, es posible que algunos de ellos también quieran hacer un brindis rápido. Mantengan estos breves y limitados a pocas personas para no cansar a los invitados. Ustedes también deberían hacer un brindis breve, ya sea después del anfitrión o justo antes de que termine la velada. Su cortejo. La fiesta de bienvenida es el momento tradicional para entregar obsequios a los miembros del cortejo nupcial, especialmente si son artículos que les gustaría que usaran durante la boda. No duden en tomarse un tiempo para agradecer a sus padres por su amor, guía y apoyo, y cualquier obsequio que tengan para ellos también pueden entregarlos en ese momento. Menciones y recordatorios. Antes de que finalice la fiesta, tómense un momento para incluir cualquier anuncio sobre el día de la boda. Verifiquen que todos en su cortejo sepan qué artículos deben llevar, cuándo y dónde deben reunirse antes de la boda. Pueden informar o recordar a los invitados sobre cualquier actividad del día siguiente, así como los horarios de reunión, los lugares de transporte que hayan organizado para llevarlos hacia y desde la ceremonia, si es el caso. No olviden proporcionar instrucciones claras acerca de las actividades del día de la boda, y si incluirán transporte para los invitados foráneos, infórmenlo también. Después de que han trabajado tanto para planificar su boda, merecen disfrutar de una velada junto con sus seres queridos. Planifiquen un evento divertido para que su fiesta de bienvenida sea totalmente libre de estrés para ustedes. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.